tuvimos que haber trabajado con lo que sería la parte de relevamiento, que sería la parte preliminar, donde tratamos de detectar los datos básicos de la empresa, la dimensión de la empresa, el rubro y el inconveniente principal. De aquí nace nuestro planteamiento del problema. ¿Qué beneficio se espera? Respondiendo un poquito a esto y lo que se espera, se convierte en la justificación de nuestro proyecto. Ese es el primer relevamiento normalmente que se hace dentro de una empresa. Una vez que aquí yo detecté en qué área existen los inconvenientes, entonces puedo pasar ya a trabajar directamente con el área que tiene inconveniente. Si yo en mi pregunta general o en mi relevamiento preliminar detecté que la empresa cuenta inconvenientes en el área de servicio y de compra, entonces mi relevamiento más profundo se tiene que orientar hacia el área de compra y hacia el área de servicio para poder detectar proceso a proceso y qué inconveniente tiene cada proceso. Proceso se refiere a cuáles son pa- los pasos para realizar una compra, por decir, en el área. O si voy a enfatizar el área de compra, tengo que saber cuál es el mecanismo del área de compra, cuál es la funcionalidad diaria del área de compra, cómo se maneja la empresa actualmente. Y en base a eso, para yo poder ver en dónde está el inconveniente actual. Puede darse el caso que inclusive nos cuente con algunos procesos que capaz se necesiten de esa área, ¿verdad? Entonces, de aquí, buenas, tiene que ir naciendo mi, mi lista de requerimientos, ¿verdad? Para eso nosotros trabajamos en el capítulo 2 con lo que es reducción de información, en donde, como dice el nombre, reducimos, clasificamos la información y dividimos en tres partes. Extracción de eventos, cuadro de requerimiento y lista de requerimientos. La extracción de eventos se refiere al evento en sí que se está desarrollando en cada área. Para yo poder detectar un evento dentro del área que estoy informatizando, tiene que cumplir tres elementos o sintaxis correspondientes. Sujeto, verbo y objeto. Por eso me decía que el concepto me decía que no es una tarea sencilla de hacer, principalmente si no está bien estructurado mi relevamiento. Por ende, el relevamiento, cuando vamos desarrollando, preguntamos sobre los procesos que se realizan en el área y cuando queremos saber los datos relevantes de cada proceso, siempre preguntamos qué datos se registran en ese proceso, principalmente quién se encarga de realizar ese proceso. Y ahí obtenemos el sujeto, verbo, objeto. Por ejemplo, aquí en el primer punto dice que el personal de depósito registra los pedidos. El personal de depósito es mi sujeto, registrar verbo y el pedido del objeto. Esto tuvo que haber salido de una de las preguntas que yo tengo aquí. ¿Quién realiza los pedidos y cómo lo realiza? Y acá me dice que el que registra los pedidos es el personal de depósito. Entonces, personal de depósito registra los pedidos. Y tal cual está aquí. Y así voy sacando de mi relevamiento uno a uno mi extracción de eventos para cada proceso. De esta extracción de eventos tengo que pasar a construir el cuadro de requerimientos. A diferencia de la extracción de eventos, está constituido por cuatro columnas. Evento, requerimiento, estímulo y respuesta. En donde el evento se coloca tal cual como está aquí, como yo extraje, debe ir en la primera columna del evento. Por ejemplo, el personal de depósito registra los pedidos.
El requerimiento, lo que yo estoy precisando realizar en base a este evento. Estoy necesitando registrar los pedidos. Por eso aquí el requerimiento va a ser registrar pedidos. El estímulo es la petición que yo realizo para que se pueda ejecutar ese evento. Por eso siempre van a encontrar, o casi siempre, solicitud o petición de registro de pedidos. Y la respuesta es el resultado de esa petición. Una vez ejecutado esta petición, se obtiene un pedido registrado. Y así para cada proceso. Por ejemplo, el encargado de compra genera la orden de compra. Generar orden de compra va a ser mi requerimiento. Solicitud de generación de orden de compra mi estímulo. Y orden de compra generada mi respuesta. De tal manera voy armando tanto aquí para el módulo de compra y tengo también para el módulo de servicio. Y la lista de requerimientos casi siempre o siempre realmente está codificada. Acuérdense en un... Bueno, sí, aguantame un rato. Continuando, les iba diciendo que la lista de requerimientos se obtiene de la segunda columna del cuadro de requerimientos. Y normalmente está codificado porque tiene un porqué. Cuando trabajan en proyectos grandes, en empresas que se dedican a desarrollo, los casos de uso se verifican por código. Por ejemplo, no le va a decir, por ejemplo, fulano, ¿puede revisar un poco la especificación de caso de uso de presupuestos? No, todo por código. La especificación 1 punto tanto, 7 punto tanto. Entonces, por eso está siempre codificado. Y esto sale a partir del cuadro de requerimiento que trazamos. Primero teníamos la parte de gestionar compra. Y de la columna de requerimiento van saliendo los procesos que va a tener, que va a definir mi lista de requerimientos que se va a convertir en el alcance técnico. Con los verbos correspondientes. Registrar pedido, registrar presupuesto, generar orden de compra, registrar factura de compra, generar cuenta a pagar, registrar libro de IVA compra, nota de crédito y débito, nota de revisión, ajuste de stock. El conjunto de estos eventos o esta lista de requerimientos se convierte en la gestión de compra, porque la gestión va a contener todos estos procesos. Por eso el módulo se llama gestionar y cada proceso tiene su verbo correspondiente. El pedido obviamente primero se debe registrar, independientemente a que no solamente se va a registrar, va a permitir seguramente en algunos casos modificar, en otros casos anular. El nombre registrar lleva por descripción lógica. ¿Por qué? Porque es la primera acción que se da. Para yo poder modificar, anular, primeramente tuve que haber registrado. En la parte de orden de compra, a partir del registro del presupuesto, yo automáticamente el sistema tiene que generar ya la orden. ¿Por qué? Porque acá ya va a tomar todos los datos, tanto los precios, los costos, entonces de forma automática ya va a generar la orden de compra correspondiente. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado con los verbos que se colocan. Depende mucho cómo va a trabajar. Acá tenemos dos módulos. Hice solamente dos módulos para definir según cómo van a ir desarrollando, ya que el requerimiento para el desarrollo de estas asignaturas son dos módulos de análisis y diseño y uno programado. Entonces, ¿cómo pasamos a lo que sería el diagrama de mi caso de uso? Empieza principalmente por el modelo de negocio y ahí vamos otra vez al repaso de fundamentos. ¿Qué era un modelo de negocio? ¿Qué era un modelo de negocio, Derly? Estamos cerca. ¿Qué era el modelo de negocio? Modelo de negocio. ¿Qué era el modelo de negocio? Casi.
Otro concepto, cerquita, Roberto. Ahí, Soler. Es la representación gráfica de la estructura genérica de la empresa según el sistema que se va a desarrollar. Ese según sistema nada más lo que falta, ¿verdad? ¿Cómo va a estar constituido de forma jerárquica o genérica la empresa según el sistema que se va a trazar? Ese es el modelo de negocio. Es por eso que nosotros cuando creamos nuestro primer caso de uso, acá le vamos a llamar, este vamos a guardar, diagrama taller, la verdad. Y este le vamos a borrar. Y aquí, clic derecho, add diagrama, y busqué diagrama o diagrama de caso de uso. Y a este le vamos a llamar modelo de negocio. Al elegir el diagrama, como ustedes ya saben, acá ya cambia los elementos o los componentes que puedo utilizar. El System Boundary representa la estructura del sistema o cómo va a estar constituido el sistema de la empresa. Podemos representar o por caso de uso, como también podemos representar por paquetes. Yo represento por paquete solamente con un concepto. Continuando, le estaba diciendo, yo realizo normalmente por paquete por el simple hecho de que el paquete es un contenedor y a mí me resulta más fácil organizar mi diagrama en un solo archivo. Por ejemplo, si tengo un paquete donde diga gestionar módulo de compra, ahí va a ir todos los diagramas correspondientes a ese módulo. Llámese caso de uso, diagrama de clase, secuencia, etcétera. Meto todo en ese paquete. Para el módulo 2 la misma cosa. Pero ustedes pueden hacer también directamente por caso de uso el modelo de uso. No hay ningún problema con eso. Entonces, gestionar compras. Así se llamaba nuestro módulo. Vamos a gestionar el módulo de compra. ¿Quién va a estar interactuando en ese módulo? Aquí yo ya hice mi extracción de evento y en mi extracción de evento encontré que el personal de depósito registra el pedido y el ajuste. Después todo hace el encargado de compra. Entonces aquí yo ya detecto que en el módulo de compra van a haber dos actores que van interactuando. ¿Por qué? Porque dicho usuario que va a estar interactuando dentro del sistema se representa por los actores, va representado por los actores, que sería aquí. El actor solamente se puede definir dentro del modelo de negocio. El actor que aparece en el caso de uso, en los demás casos de uso, en los demás diagramas, llámese caso de uso o diagrama de secuencia, tiene que ser lo mismo que fueron definidos en el modelo de negocio, porque ahí se definen realmente los actores. Nosotros utilizamos el concepto de abstracción genérica, en donde los actores ya representamos de forma general. Por ejemplo, si digo encargado de compras, yo me puedo referir no solamente al encargado general, puedo referirme al encargado de la parte de orden de compra, al encargado del depósito o al encargado de cualquier otra eventualidad. Puedo tener también personal. El personal puede ser un auxiliar, un secretario, puede ser un coordinador. De forma genérica ya estamos representando. Entonces aquí yo tenía encargado de compra y por otro lado tenía mi personal de depósito. Allá tengo definido mis dos actores que van a interactuar dentro del módulo de compra. Aparte de eso, también teníamos
nuestro módulo 2, que sería la parte de gestionar servicios. Y de la misma forma, aquí tengo un recepcionista, un personal técnico y encargado de servicio. Tengo tres alternativas. Entonces, aquí le podemos poner recepcionista, personal técnico y por otra parte, encargado de servicio. Todo se relaciona de forma asociativa, por eso se utiliza la asociación, también conocida como asociación simple, en donde la relación representa que hay una sociedad nada más. Es una relación tipo débil. Después vamos a ver más adelante las relaciones fuertes. Entonces aquí ya está bien definido mis dos módulos. Tienen que tener en cuenta que cualquier sistema tiene que tener la parte de seguridad, en donde normalmente se define un administrador del sistema quien va a estar gestionando toda la parte de seguridad y toda la parte de mantenimiento. ¿Qué sería la parte de mantenimiento? Los datos básicos, los famosos referenciales, los datos referenciales que se necesitan para ejecutar dicho proceso. Es por el cual nosotros definimos un módulo dentro del sistema al cual le llamamos mantenimiento y seguridad. Y está gestionada por un actor que le definimos que puede ser un administrador de sistemas, cual le puede llamar admin. Y esto solamente se va a encargar la parte de seguridad y los datos referenciales. ¿Por qué no con lo demás? Porque no va a ejecutar ningún proceso, no va a estar en el área de compra registrando facturas, registrando nota de crédito o en el área de servicio. ¿Tiene acceso a todo el sistema? Sí, tiene acceso al sistema, pero eso no se representa en el modelo de negocio. Eso ya es permiso dentro de la funcionalidad de mi sistema. Y por otro lado, tengo que tener un módulo en donde yo gestiono los informes, o más bien elaboro los informes. Elaborar informes, que normalmente ya son datos estadísticos a un nivel superior. ¿Qué significa eso? Normalmente están relacionados o está interactuando en ese módulo aquellos actores que nada más dependen de resultados, como podría ser un encargado del área y puede ser también el administrador que elabora los informes referenciales o los informes de mantenimiento, quedando así mi modelo de negocio. Y en base a esta relación tiene que impactar en todo lo demás diagrama que yo esté trabajando. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los informes, verdad? ¿Por qué era el nombre de elaborar o el verbo elaborar? ¿Cómo? Un dato estadístico, pero ¿por qué el verbo elaborar y no generar? Exactamente. El usuario final tiene que tener la posibilidad de él elaborar el informe según a su gusto. Por eso nosotros en los informes agregamos filtros. Por ejemplo, si yo quiero generar un informe de toda la factura emitida en el mes, tiene que poder sacar. Si quiere sacar toda la factura emitida en el mes pero que fueron anulados, tiene que poder sacar. Si quiere sacar toda la factura que fueron anulados, pero del proveedor X o del cliente tal, tiene que tener la posibilidad. Entonces, él elabora el informe. De acuerdo. Tengan en cuenta que una cosa es informe y otra cosa totalmente es impresión. Los dos son reportes, pero se divide en impresión e informe. Impresión son los documentos que emito al momento de ejecutar un proceso, por ejemplo, una factura, una nota de crédito, una orden de compra, esos son impresiones del documento en sí.
Los informes son datos estadísticos. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces, una vez definido ya mi modelo de negocio, yo ya puedo pasar a realizar mi primer caso de uso. Aquí me crearon paquetes. Están los paquetes aquí. Entonces yo me puedo posicionar directamente sobre el paquete gestionar compra, ADD diagram y OK diagram o diagrama de caso de uso. Y acá le puedo llamar caso de uso compra. Y ahí directamente los actores yo ya no lo creo. Ya había creado, yo puedo reutilizar. ¿Qué actor estaba relacionado con el módulo de compra? Mi encargado de compra y el personal de depósito. Entonces directamente acá, personal de depósito, encargado de compra, son los actores que va a estar interactuando. El nombre del caso de uso principal tiene que ser el mismo que yo definí en mi paquete, que era gestionar compras, siempre en infinitivo. Y la relación entre un caso de uso y un actor siempre va a ser asociación. Hasta ahí relación débil todavía. Me está indicando que hay una sociedad entre el actor y este caso de uso. A partir de ahí ya tengo que poder definir los procesos que va a contener. ¿Por qué? Porque el concepto de caso de uso me dice que el caso de uso debe representar la funcionalidad que va a tener el sistema, pero sin describir la función de cada proceso. ¿Qué significa eso? Yo tengo que poder indicar acá o representar qué funcionalidad va a tener compra. Por ejemplo, compra va a permitir registrar un pedido, registrar una orden de compra, un presupuesto, pero no describir cómo funciona el presupuesto ni cómo funciona la orden de compra. Solamente la funcionalidad que va a tener el módulo. Entonces, yo ya había obtenido ya mi lista de requerimientos aquí. Y mi primer proceso es registrar pedido. Y el que registraba pedido era el personal de compra. Entonces acá va a aparecer mi primer proceso, registrar pedido. Aquí al momento de relacionar, ya tengo que utilizar una relación más fuerte, no solamente una sociedad. En relaciones fuertes tenemos lo que son include STEM, que tiene, que cumple una función específica. ¿Qué representaba el include? Uno a uno. Repetí, Darman. Bueno, muy bien. Excelente, así como dice el compañero. El include indica una inclusión, pero no significa que va a estar incluido en el módulo de compra. Todos van a estar incluidos en el módulo de compra, de alguna u otra manera. Solamente que el include es una obligatoriedad en donde dice que cada vez que se va a gestionar una compra, sí o sí debe estar incluido ese proceso. Yo no puedo registrar, si yo relaciono de forma include mi pedido, ahí yo le estoy diciendo que para yo poder comprar un producto o registrar una compra, necesariamente debe existir un pedido. No puede ejecutarse la compra si es que no hay un pedido. Eso indica la relación. Entonces ahí, en alguna parte del relevamiento, seguramente tuvieron que haber preguntado si sí o sí se precisa el pedido o no.
para que pueda balancear con mi relevamiento. Entonces, si está de esta manera, el personal de compra registra el pedido, este pedido balancea totalmente con mi lista de requerimientos. ¿De dónde saqué esta lista de requerimientos? Esa es una pregunta clásica que se hace en el examen. ¿Cómo hicieron para obtener esta lista de requerimientos? Muy bien, en base al cuadro de requerimiento que se obtuvo en base a un evento extraído que está aquí, que a la vez se obtuvo del relevamiento de datos. Si está de esa manera el trabajo, no hay persona en el mundo que pueda decirle que su trabajo está mal, porque tiene un fundamento teórico de dónde salió. Lo que no debe pasar nunca en un examen es el famoso, no, y ese el profesor nos dio luego un ejemplo y de ese copiamos nosotros. Había pasado luego un ejemplo que se, inclusive le dice el nombre, luego. Había pasado luego un ejemplo del profesor y ese ejemplo se llamaba alcance técnico o algo así, creo que se llama. El- sí, alcance y herramienta. El profesor nos había pasado luego un ejemplo de alcance y en base a eso nosotros directamente hicimos el módulo de compra. Así responden en el examen. Pero esto que se facilita es para ayudarle, ¿no? ¿Por qué le digo que es para ayudarle? Si se fijan, por ejemplo, en el módulo de facturación, acá hay una parte, dice opcional. Así mismo el alumno a veces te debe. Esto significa que si la empresa contiene o trabaja con pedido de cliente, no tiene que tener. Si no trabaja la empresa con pedido de cliente, yo puedo quitarlo. O la parte de gestionar cobranza, así mismo te colocan. Gestionar cobranza por forma de cobro. No, acá explica nomás que mínimamente tiene que tener esta forma de cobro y imprimir comprobante. Yo le puedo dejar directamente registrar cobranza o gestionar cobranza. Y esto yo tengo que saber nomás que esto tiene que contener. Entonces, esto es un ejemplo que se debe adaptar. Otro error común, por ejemplo, es acá, este módulo de servicio. Este módulo de servicio, así mismo a veces se deja, tal cual. Y después había sido que la empresa se dedicaba a un taller mecánico o a reparación de computadoras. En reparación de computadoras normalmente no hay una solicitud previa. Más bien cabría una recepción y en base a esa recepción de ese equipo que se recepcionó, se suele diagnosticar y en base al diagnóstico se suele presupuestar. Si se fijan bien, esto está todo desordenado, ¿no? No está en el orden de ejecución normal de los procesos. Entonces es adaptable. Otro error común, y este a mí me tocó de forma personal realmente cuando evalué un examen, el módulo de producción. Producción. Y ahí tenemos que trabajar ya con la parte de delimitación del alcance. Yo tengo que delimitar mi proyecto, decir qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Por ejemplo, yo pregunto, qué es lo que produce? Y profesor, mi sistema produce de todo. Y ahí sí que ya vos le abrís un abanico de posibilidades al que está evaluando y te puede preguntar de acuerdo a lo que se le antoja. Y en una de esas yo había preguntado a un alumno, taller de tercero también era, estaba rindiendo como evaluador. De todo, ¿y qué produce? Y productos agrícolas, agrícolas, que lechuga, tomate, no es todo, profesor. Ah, puede hacer plantación de soja también. Sí, profesor, permite todo. Ok, yo ya vi su alcance. Y este alcance no está adaptado a una plantación de soja. Entonces le pregunto, mostrame en qué parte de tu sistema hacer la preparación del terreno para tu plantación de soja. Y ahí termina la defensa. ¿Por qué no hay?
Ustedes tienen que delimitar y saber bien qué es lo que hacen. Eso nomás. Después ustedes pueden usar inteligencia artificial, todo. La inteligencia artificial pues siempre te va a ayudar siempre y cuando vos le pasas tu criterio correspondiente. Entonces, en delimitar el tema está el secreto. Porque si yo no delimito mi sistema, se queda curado ahí. ¿Verdad, Jimmy? Jimmy se ríe, Jaina. Ah, sí. Porque tenés que delimitar, porque el sistema siempre se delimita, ¿no? Cuanto más al decir todo, pues es todo. Entonces, de acuerdo a la ocurrencia, a mí se me puede ocurrir una cosa, a otro que esté evaluando se le puede ocurrir otra cosa y te está llevando por un camino y vos mismo puedes enredar todo. Entonces, delimita bien, ¿no? A mi sistema hace esto, esto y esto permite. Y tal cosa no permite, ¿y por qué no permite? Y realmente esta parte no planteé, pero a futuro puedo tomar como sugerencia. Perfecto, te va a decir el que te está evaluando. ¿Se entiende? Porque se va a identificar ya que al menos vos tuviste un análisis y un criterio propio del por qué estás haciendo de esa manera. Bueno, eso son una sugerencia nada más. Volviendo aquí, el include y el extend. El siguiente, el siguiente proceso era registrar presupuesto. Y aquí ya hay una variedad porque aquí ya depende ya de la empresa. Hay empresas, por ejemplo, que independientemente de que siempre trabaje con el mismo proveedor, sí o sí solicita presupuesto, ya sea por política de la empresa o no. Hay otras empresas que te dicen, no, yo dependiendo si es mi proveedor que le conozco, si es de forma urgente, yo directamente ya genero nomás ya una orden de compra a partir del pedido. Pero hay ocasiones que uso el presupuesto. Entonces, en ese caso, sería externo. Pero no significa que no se va a utilizar el presupuesto, sino que en ocasiones sí y en otras ocasiones no. ¿Se entiende? Muy bien. Luego, el siguiente proceso teníamos generar orden de compra. Y este proceso normalmente es un include. ¿Por qué? Porque la orden de compra es prácticamente la oficialización del pedido. ¿Qué significa eso? Es el documento legal por el cual yo estoy solicitando mercadería o producto a mi proveedor. Hasta aquí es algo interno. Registro el pedido, en realidad se registra lo que falta en la empresa, eso evalúa el departamento de compra, solicita presupuesto, al llegar el presupuesto directamente del proveedor, yo registro el presupuesto del proveedor. Una vez aprobado esto, sí le doy ya el ok y le confirmo y le genero una orden de compra para que me traiga el producto. Entonces, ya llegué la parte de mi alcance hasta aquí. Una vez que me envía el producto, obviamente va a venir acompañado de una factura. Registrar factura de compra. Y la factura de compra va a ser un inclusive si tengo que registrar mi factura. ¿En dónde actualizo mi stock? ¿En qué momento? Uno a uno. Soler, al registrar la factura, recepcionar el producto. Al recepcionar el producto. ¿Cuál es la diferencia entre registrar factura y recepcionar el producto? Muy bien. Excelente. ¿Por qué? Porque la factura es un comprobante de venta, nada más. Tú registras, pero no te asegura de que te llegó todo el producto. Inclusive tu proveedor te puede enviar en dos partes. Por eso es que normalmente se trabaja también con nota de revisión. Y en la nota de revisión, como es un remito, como es un comprobante de traslado, en el remito ya viene indicado a qué factura corresponde.
Y ahí sí yo puedo actualizar mi stock de acuerdo a la cantidad que me llegó a mi nota de revisión. Y trabajo con nota de revisión. Mi siguiente proceso era generar cuenta a pagar. ¿A partir de qué se genera la cuenta a pagar? La crédito. En realidad contado crédito porque hay contado que es a 15 días, a 30 días, entonces se puede generar cuenta también. ¿Va a ser un caso de uso o no? ¿No? ¿Sí? Depende de cómo haga, pero el disparador trigger que genera. Pero si entra algo se genera. ¿Tiene que estar así? ¿No? ¿Por qué? No sé. Espera, ¿qué? ¿Vos estás preguntando o estás afirmando? Ah, estás preguntando. En realidad, cuando es contado, puede ser contado a 15 días, a 30 días, a 30 días. ¿Cómo puedes generar una cuenta? Sí. Puede ser inclusive una cuenta con vencimiento del día, porque sigue siendo por una cuenta. Generamos como un crédito. A nivel contable, sí. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque se complementa el módulo de compra con el módulo de tesorería, en donde se genera la orden de pago. Y se puede pagar más de una factura incluso. ¿Está bien? Entonces, como dijo el compañero, yo, por ejemplo, en los casos de uso podemos representar solamente la funcionalidad que va a tener. Ahora, toda la parte interna, acuérdense que nosotros habíamos hablado al principio de la lista de requerimientos, es lo que preciso hacer y cuando defino ya el caso de uso ya va a ser cómo va a ser mi funcionalidad. Y si yo le digo, por ejemplo, que aquí registrar factura, coma, generar cuentas a pagar, le estoy diciendo que al momento de registrar la factura por debajo ya va a estar generando las cuentas a pagar de esa factura. Entonces no está mal que estos dos adentro del caso de uso, esto se unifique. Inclusive libro IVA. ¿Por qué? Porque la idea del libro IVA es poder registrar los totales tanto de los impuestos que estoy generando por cada factura. Entonces aquí directamente y libro IVA. Compras. De esta manera queda. ¿Se entiende? Y es un include, como ya habíamos visto. Luego tenemos registrar nota de crédito. Sí, sí, bueno. ¿A qué? Recepción de pedido. Recepción de esto. A qué te referís con la recepción de pedido? Vamos a partir de ahí. Sí, y ese, sí, y acá, por ejemplo, yo estoy registrando recién la factura. La factura inclusive me puede enviar y yo registro ya la factura. Todavía no me llegó el producto. ¿Se entiende? Y el producto me llega con el remito, con la nota de revisión. Entonces, cuando me llega la revisión, cuando registremos la revisión, ahí va a actualizar el stock. El stock es un proceso interno. O sea, el actualizar esto es prácticamente el famoso control de stock.
compro, suma, vendo, resta. Eso va a ser un proceso automático. ¿Está bien? Bueno, nota de crédito y débito. Incluyo este era. ¿Por qué era este? ¿Por qué no puede suceder? Puede ser parcial o total también. Puede ser que la factura de todo bien no haga un crédito. No demasiado esos mis alumnos de turno noche que dieron completamente. Pues todito de turno mañana están respondiendo. Mañana de turno noche, baico. Faltaron los muchos. Muy bien. Entonces, la nota de remisión, de crédito, perdón, se aplica siempre sobre una factura. Puede darse el caso por ya sea descuento, devolución, anulación de factura misma, cambio. Entonces, no siempre se va a dar esos casos. Es por eso que el tipo de relación es un STEM. Y ahí llegamos a la nota de remisión. ¿Qué era la nota de remisión? Muy bien, es un remito. Entonces, aquí va a ser un include, porque en la actualidad es muy difícil que te venga un producto sin remito. Como ya le mencioné, puede llegarte por partes, no siempre te va a llegar todos los productos. Pero la nota de remisión, si ustedes investigan muy bien lo que es nota de remisión, van a encontrar que la estructura de sí o la base de la nota de remisión siempre está asociado a una factura. Siempre y cuando es nota de remisión por compra. Cuando es, cuando se utiliza la nota de revisión para traslado entre sucursales de una empresa, ahí lo que varía un poquito porque hay sucursal de origen, depósito de origen, destino, etcétera, etcétera. Entonces depende mucho el uso que le estén dando. ¿Y qué era el ajuste de esto? ¿Cómo? De producto. Muy bien, vos podés ingresar productos inclusive, ya sea por regalía o podés ingresar productos. Normalmente cuando implementas un sistema, una empresa puede ser que tenga ya los productos y todo va por ajuste, a veces metemos. De alguna manera se tiene que cargar en el sistema, ¿verdad? O si tenemos productos que están vencidos, averiados, perdidos, se tiene que equiparar lo que el sistema dice que tengo con lo que yo tengo actualmente de forma física. Y eso se hace una vez realizado un inventario previo, porque ahí yo voy a detectar si hay faltante o no. Entonces, va a ser un... Y aquí ya tenemos la funcionalidad que va a tener mi sistema. Esta es la funcionalidad que va a tener el sistema según el caso de uso. ¿Cómo va a funcionar cada uno de estos? Eso ya se realiza en la especificación de caso de uso. Cuando hacemos nuestro documento de especificación de caso de uso, ahí describimos cómo va a funcionar cada proceso que yo voy a definir de mi sistema. Pero para hacer una especificación de caso de uso, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Vamos a hacer tutorial. Eso que fueron mis alumnos, eso le voy a aplazar. La gran actividad ni está dentro del sistema. Eso es cómo funciona la empresa según el relevamiento que realicé. Ese es para definir la funcionalidad de la empresa nada más. Jimmy, Perly.
¿Qué era lo primero que teníamos que hacer, Derly, antes de hacer la especificación? Divague. ¿Qué primero hacíamos, Derly? Y parece que antes de ayer nomás dimos fundamento. No, el Derly, el último diseño para pasar al programa ya no. ¿Eh? Ay, para obtener esos requerimientos, ¿cómo voy a obtener esos requerimientos?